Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Son las 8:54 y recibimos ahora al defensor del pueblo, doctor Josué Gutiérrez, a quien naturalmente queremos comenzar preguntándole qué papel viene llevando a cabo la Defensoría del Pueblo respecto del caso de esta niña que ha sido violada durante años por su padrastro en Loreto y que ha sido trasladada a Lima para ser objeto de un análisis por parte de una junta médica que deba decidir si el aborto terapéutico es o no una necesidad en su caso. Por favor, cuéntenos qué es lo que ha hecho. Este caso, gracias Fernando, buenos días. Buenos días. Gracias Mávila, buenos días. Este caso debió haber quedado en Loreto, debió quedar en Quitos y no llegar necesariamente a Lima. Como en otros casos que en privado enviaré la comunicación oficial de nuestros informes que hemos venido trabajando en el sur del país, y casos como estos han quedado en el lugar y hemos preferido mantener los nombres de las víctimas en anonimato porque usted comprenderá, es revictimizar muchas veces. Sin duda, como este. El 18 de Pero julio los casos sobre este del caso. sur, díganos por favor, ¿cuáles son estos casos del sur? ¿Qué es lo que la Defensoría hizo para casos análogos en el sur, según nos revela? Nosotros exigimos una junta médica, como en este caso, el 18 de julio. Primero terminaré de este caso de Iquitos. ¿Ya? El 18 de julio lo que hicimos es intervenir inmediatamente pidiendo que la unidad de protección especial, que es del Ministerio de Mujer, y el Centro de Emergencia Mujer puedan participar activamente en todo este proceso. Hemos exigido que la Junta Médicos del hospital pueda evaluar inmediatamente la intervención de esta menor, naturalmente al amparo de la ley. No es un tema discrecional, no es un tema que se nos ocurra a nosotros. Hemos activado los protocolos y hemos seguido en esa línea. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La Junta Médica, después de hacer una serie de evaluaciones de carácter clínico y todo lo demás, determina que la menor no está en riesgo su vida. Principio número 1, y por lo tanto no podrían intervenirla. Perfecto. Luego pasamos y dijimos, no tiene únicamente que ver el tema biológico, también tiene que ver el tema de su situación emocional, el grado, digamos, o la intensidad de la afectación. Cosa que no había sido evaluada. Que además, claro, que no había sido evaluada. Que además entenderán ustedes que la afectación es sumamente grave. ¿Por qué? Porque no es que la niña ha tenido una violación, ha tenido violaciones sistemáticas constantes y aparentemente no por solamente su padrastro, sino otras personas más. Y eso ha determinado que justamente la investigación en estos momentos, que también la Defensoría ha pedido que el Ministerio Público se aboque rápidamente sobre este proceso, porque estos procesos no deberían ser largos, estos procesos deberían tener su sentencia máxima en 6 meses y no hay más. ¿Por qué? Porque es la determinación de datos clínicos que puede determinar fácilmente el ADN de lo que ya, y está la sentencia al día siguiente de la evaluación clínica con el resultado de científico que nos pueden emitir, ya debe estar sentenciado. O sea, ya no necesita graficar ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni ninguna otra variable de calificación. Pero cuando nosotros pedimos que intervenga después de la Junta Médica el equipo psiquiátrico, es porque entendemos una razón fundamental. ¿Cuántas niñas en el Perú se eliminan, se suicidan en una decisión de desesperación porque ya no aguantan más? Estamos hablando de un número enorme de niños, de niños y niñas sobre todo, que terminan suicidándose. Entonces la evaluación mental, su salud mental es sumamente importante. Entonces la Junta incorpora, digamos, en su evaluación todo lo que es psiquiátrico y determina en efecto que hay una depresión, pero que es leve. Frente a ese hecho, todos se cruzan de brazos y nadie quiere hacer nada. Y el tiempo avanza. Entonces, en la desesperación hemos pedido que se reevalúe este informe, pero por un equipo especializado. Y por eso que se ha trasladado a la ciudad de Lima. Nosotros como Defensoría no hemos querido intervenir en nada de esto de manera pública, si nuestra intervención está corroborada en el día a día, no obstante, por no revictimizar, no por revictimizar. En los que la Defensoría ya ha tomado una posición. Este mismo procedimiento en el sur del país lo hemos seguido y felizmente nos han atendido los hospitales y las juntas de médicos porque han tenido una evaluación mucho más integral y el comportamiento de la aplicación de la norma y han procedido conforme corresponde. La posición de la Defensoría finalmente, porque este es un caso que hoy ocupa la agenda, pero
probablemente no sea el único y se van a presentar nuevamente situaciones de esta naturaleza y tenemos que, quisiéramos pedirle cuál es la posición clara de la Defensoría sobre cuál es el protocolo que se debe seguir en una situación como la que está enfrentando esta niña de 11 años. En principio, los niños, ni siquiera los adolescentes de 14 y 15, están plenamente conscientes de lo que les ocurre muchas veces. Y por tanto nosotros tenemos que prevenir su salud y su vida, pero no, cuando hablamos de salud no solamente vemos a la persona como un tema de integridad biológica, sino como un tema de integridad psicológica, mental. Y eso pasa por redefinir justamente un sistema de evaluación cuyos protocolos deben ser claros. Correcto, defensor. Tenemos en esa línea nosotros hemos ya determinado cuál debe ser el comportamiento de todos los trabajadores del Ministerio de Salud en esa línea, no solamente en el caso Iquitos, ya le estoy diciendo. Yo tengo en estos casos que sí decir que en el sur de nuestro país se ha activado estos protocolos, entregaré por interno la información a ustedes, y se ha procedido conforme debe procederse, porque hay un marco legal normativo que se procedió en el sur a sendos abortos terapéuticos en respaldo de la integridad física y mental de la niña. Así es. Muy bien, tomamos nota de esos precedentes, vamos a hacer una pausa, Mávila. Hacemos una pausa para el gran resumen de la hora y continuamos conversando con el Defensor del Pueblo aquí en la cabina de RPP. 6 minutos de la mañana, continuamos conversando con el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, a propósito de este caso de esta niña de 11 años que ha quedado embarazada producto de una violación. Y yo le hacía una pregunta directa, le decía, ¿cuál es la posición de la Defensoría o de usted como defensor para proceder en estos casos? Una niña de 11 años, 12, 13, en fin, niña producto de una violación, queda embarazada, ¿sí o sí debería practicarse un aborto terapéutico? ¿Usted cree que así debería procederse? ¿Ese debería ser el protocolo, dado que, tomando en cuenta que no solamente se trata de la salud biológica, como usted ha recalcado, sino que esta sola situación puede generar todo un problema psicológico para esa criatura? Sí, ese problema psicológico, si en un adolescente de 14, 15 años de por sí ha demostrado científicamente, tiene una grave afectación en su salud mental y no solamente la interrupción de su proyecto de vida, sino de salud mental, imagínese usted en una niña. No, por eso le pregunto. Que generalmente termina además en suicidándose. Y de estos casos nosotros como Defensoría lo tenemos acreditado, todas ellas. Niña que, por ejemplo, prefirió matarse porque ya no quería dejarse seguir violando. Prefirió matarse. Entonces, la afectación en un embarazo es aún mayor. En un embarazo normal, natural, usted comprenderá, hay cambios emocionales para una persona adulta como tal. ¿Comprenderá usted si eso lo aplica a una menor? Es mucho más. Los estados depresivos son mucho más, son más evidentes. Probablemente para ellas debe ser una pesadilla o un mal sueño. Llegará un momento que dice, ya no quiero vivir. Entonces, ¿qué quiere la Junta Médica? ¿Solamente la evaluación estrictamente biológica o una evaluación mucho más amplia, como lo dice la misma ley, que es básicamente la afectación psicológica? No se olvide usted que es producto de una violación. No es un tema de que quizá una niña tiene una pareja de la misma edad o algo parecido y que puede haber sido un caso fortuito donde tendría que evaluarse muchas variables. Acá se trata de una afectación ya de violación, de agresión sexual, y que además ha sido sistemática durante muchos años. Entonces, claro, cuando no hay, digamos, ovulación, no hay, pues, digamos, embarazo. Pero apenas la niña empieza a ovular, entonces se da este embarazo. Entonces, ¿cuánto tiempo más se tiene que soportar? Para mí, y usted me ha hecho una pregunta directa, yo creo que tiene que aplicarse los protocolos tal cual. Y creo que los médicos tienen la obligación de asumir. Y déjense de fariseísmo. ¿Cuántos abortos clandestinos hay en el Perú? Cientos de miles. Yo podría atreverme a decir mucho más. Ese es el fariseísmo, esa es la doble moral, esa es una conducta soterrada. Probablemente para estos niños lo más prudente sería, si alguien se atendiera próximamente, sería irse por la clandestinidad, donde hay clínicas, donde hay médicos, donde hay cantidad de gente que hace y practican este tipo de cosas. Y no según un protocolo como el que dio, que no hace sino revictimizar. Cada día cuenta, cada minuto cuenta. ¿Cuál es su situación de esa persona en sí? Señor Defensor del Pueblo, yo quisiera saber, puesto que usted ha encargado de investigaciones de lo que ha pasado en Loreto, ¿cómo es posible que esta niña haya venido siendo violada por su padrastro durante años?
años sin que nadie dijera nada, sin que nadie siquiera asumiera que estaba percibiendo eso, por una parte. Y cuando se descubre este hecho, gracias a denuncias de otros familiares, intervienen instituciones públicas y separan a los 4 niños, mandándolos a instituciones diferentes, separan a esos niños que han sido víctimas de este calvario durante varios años, entre ellos un niño de 3 meses de edad, del cual nadie tomó nota, que bebía el seno materno. Sí, los 3 niños han estado en el centro de atención residencial y luego por un tema, digamos ya de grupo etario, al menor de edad, al infante, no se le permitía estar con sus 2 hermanitos más. Entonces, sí fue aislado. En estos momentos ya han superado esa parte de la evaluación que usted hace. De alguna forma podemos decir que los 3 niños están bien en términos por lo menos de cuidado. Estamos haciendo el seguimiento permanente en el centro de atención residencial que es bajo la rectoría del Ministerio de la Mujer, y que naturalmente nuestra única exhortación a todos los niveles de intervención es de que este caso no implique una revictimización de la menor y todo lo contrario, se pueda tomar las debidas atenciones. Si bien es cierto, nuestra norma interna, la Constitución, ha permitido que en su desarrollo pueda darse una ley recientemente sobre este tema de protocolo por violación. Además, que estos protocolos por violación deben ser actuados de manera muy automática. No olvidemos que no solamente está en riesgo la vida de la persona en términos biológicos, es más en términos psicológicos, en tema de salud mental. Queda clara, ¿no?, su postura. Queríamos, aprovechar el tiempo que nos queda de la entrevista para que nos cuente sobre este homenaje que está preparando la Defensoría a regiones como Piura, Huánuco y Arequipa. Aniversarios de fundación se celebran el próximo 15 de agosto. ¿Cuáles son estas actividades, defensor? San Miguel de Piura, ¿no? Fue creado por Francisco Pizarro, que ahora queremos revalorar este día en el puerto de Paita, ¿no? Revalorar este día tan especial para todos los peruanos. Un saludo este 15 de agosto, un abrazo grande para todos. De igual manera para Huánuco, la muy noble y leal ciudad de los Caballeros de León, Huánuco. También 484 años, Piura 483 y nuestro querido Arequipa, al pie del volcán y del Misti, 483 años. Lo dejamos partir para que llegue puntual al pasacalles, que tendrá lugar ahora a las 10 de la mañana. Salimos de la avenida Nicolás de Pierro Comabancay, nos dirigimos hasta las alturas de Huirón Junín, donde está el Congreso, luego pasamos por cerca Palacio y luego a la Defensoría. Y van a ser bonitas danzas de cada uno con sus bandas respectivas. Va a ser un pasacalle muy bonito. Esperamos la concurrencia de la población. Sí. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la que baila mejor? Los negritos. Los negritos. Lo vamos a ver más tarde entonces. Lo dejamos partir, señor defensor, Muchas gracias. Para que pueda llegar a tiempo al pasacalle de las 10 de la mañana.